Hola, soy Miguel Ángel Muñoz, fotógrafo, por aquí debéis tener mi web y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre luz dura y luz suave. ¿Qué diferencia la luz dura de la luz suave? ¿Se ha acabado el tiempo ya? ¿Podríamos decir que una fotografía con una iluminación dura es una fotografía que tiene contraste alto y una fotografía con una iluminación suave es una fotografía que tiene un contraste bajo? Podríamos decirlo, y en ocasiones hay veces en las que ambas cosas coinciden, pero no significan lo mismo. Entonces no estaríamos explicándonos o no estaríamos valorando la diferencia del todo y estaríamos probablemente arriesgándonos a sufrir o a generar confusiones. Una escena de alto contraste es una escena que tiene tonos muy claros, un blanco muy blanco y tonos oscuros, muy oscuros. Con ambas iluminaciones, con luz suave y con luz dura, pueden fotografiarse o reproducirse escenas que tengan un contraste alto. Lo que importa es la cantidad de tonos intermedios, la gradación tonal entre el tono más claro y el más oscuro de la escena. Por el contrario, también podemos tener una fotografía de bajo contraste, es decir, una fotografía en la que el blanco máximo o el tono más claro no sea blanco sino gris claro, que el tono más oscuro no sea negro absoluto sino gris oscuro. Esa imagen sería de contraste bajo y no obstante podríamos iluminarla con luz dura, porque lo que importa, a lo que hace referencia la luz dura o suave, es a la cantidad de tonos intermedios que hay entre ambos extremos. Mi consejo es que si quieres valorar fácilmente si una luz es dura o suave, en vez de fijarte en la luz, empieza por fijarte en las sombras. Vamos a ver las siguientes fotografías. En estas fotografías que tenemos delante, son unas fotografías tomadas un día que había muchas nubes muy densas en el cielo y que se movían bastante con el viento, y era el momento ideal para poder mostrar esta diferencia. Cuando el cielo estaba despejado, la luz era muy dura porque toda la luz procede más o menos del mismo punto, de un área muy concreta que es el sol. Entonces todas las luces llevan la misma dirección y cuando proyectan sombras, se proyectan unas sombras muy delimitadas con contornos muy marcados y muy claros. Por contra, cuando empieza a nublarse, en los contornos de esas sombras empiezan a desdibujarse hasta el extremo de que si está muy nublado, los contornos de las sombras se han desdibujado por completo, tanto que no se ven prácticamente las sombras de aquello que estemos fotografiando, sea una figura, sea una rama como en este caso o lo que sea. Por tanto, primer consejo, fijaos en las sombras y las sombras enseguida os indicarán si lo que tenéis delante es una luz dura o una luz suave. ¿Otro ejemplo? Vamos a ello. En este caso vamos a hacerlo con un retrato. Del mismo modo que antes hemos visto cómo se proyectaba sobre la pared la sombra del tallo y las hojas de una planta y se proyectaba perfectamente el contorno de esa figura cuando la luz era dura y se desdibujaba cuando la luz era suave, lo mismo lo podemos hacer al gusto controlándolo cuando, por ejemplo, como en el caso de la imagen que tenemos delante, iluminamos con flash portátil o con flash de estudio. En este caso está hecho con un flash portátil. En la primera fotografía en la que estamos viendo ahora, la luz es dura. Fijaos en la parte izquierda de la nariz, en la sombra de la aleta de la nariz, como el cambio entre zona luminosa y zona de sombra es muy radical. Es una línea muy delimitada y eso demuestra que esta luz es dura. Por contra, si observáis una imagen en la que hayamos suavizado la luz, en la misma zona de la nariz veis que hay una transición muy gradual entre la zona de máxima luminosidad y la zona de máxima sombra. Y además, la zona de máxima sombra tiene una sombra menos densa que antes, porque al dispersarse los rayos de luz que no van a la zona de luz, acaban yendo a la zona de sombra y la aclaran. ¿Y cómo hemos conseguido que se dispersen los rayos de luz? Pues utilizando un material difusor. Los materiales difusores los podemos encontrar para fotografía y vídeo de muchas maneras. Esto, por ejemplo, es la parte delantera de una ventana octogonal. O lo que tengo delante de mí, que podréis ver el reflejo en mis gafas, es un paraguas.
Los paraguas tienen el mismo tipo de tela que podemos encontrar también, por ejemplo, en los típicos difusores circulares 5 en 1, que tenéis alguno que podéis ver en alguno de los vídeos de mi canal. Todos esos materiales son materiales translúcidos, que dejan pasar la luz, pero que no dejan ver a través de ellos. Lo que conseguimos con eso es que cuando la luz los atraviesa para iluminar la escena, esa superficie tan grande como puede ser un paraguas desplegado o un difusor de una ventana octogonal, ese material se convierte en el nuevo iluminador y entonces los rayos de luz que llegan a la escena ya no llegan de un punto muy pequeño, por ejemplo el frontal de un flash, o el sol, que es muy grande, pero como está muy lejos, relativamente es una figura pequeña, tal cual la vemos nosotras o nosotros. Con estos iluminadores, con un difusor, lo que hacemos es que el área de iluminación se convierte en una superficie muchísimo mayor y entonces los rayos de luz que llegan a la escena llegan desde direcciones muy distintas. Eso hace que no todos formen el mismo contorno de sombras y por tanto ese contorno de las sombras se desdibuja. Y además, y ahora pasamos al segundo consejo para distinguir una luz suave de una luz dura. Siguiendo con la foto que estábamos viendo antes, ahora, en vez de fijaros en las sombras, fijaos en la luz. Daos cuenta en los ojos. Uno de los elementos fundamentales y que da vida a los retratos es el brillo de las fuentes de luz en los ojos, que puede ser real o que a veces podemos simularlo con Photoshop, pero en este caso es real. ¿Os dais cuenta que tenemos un área amplia, iluminada, con un brillo grande que ocupa una superficie amplia y que además permite ver a su través? Porque la misma intensidad de luz está repartida y entonces no quema tanto. Por contra, si observamos la imagen que hemos visto al principio, la luz es dura, volvemos a reconocer en la zona de la nariz la sombra muy delimitada. ¿Y qué tipo de reflejo vemos en los ojos? En los ojos vemos un reflejo pequeño, muy intenso, porque toda la intensidad de la luz que emite el flash está concentrada en un área muy pequeña. Mientras que en la imagen que estábamos viendo, cuya luz es suave, la misma cantidad de luz se distribuye en un área mayor y por tanto tiene menos luminosidad. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, poder ver a través de cristales, fotografiar gafas y que los reflejos no sean muy intensos, o hacer retratos y que el reflejo de la fuente de luz en el ojo sea amplio, más atractivo, más interesante y le dé vida al retrato. Así que, resumiendo, cuando la luz es dura es porque procede de un emisor de luz de unas dimensiones pequeñas objetivamente o pequeñas relativamente porque está lejos. Y en ese caso todos los rayos de luz llegan a la escena con una dirección más o menos paralela y por tanto las sombras que proyectan son sombras muy delimitadas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en pleno verano, un día de mucho sol con cielo despejado en la playa. Los contornos de las sombras son muy duros porque toda la luz, que es mucha, procede de un elemento que a nivel relativo con respecto a nuestra distancia ocupa un área muy pequeña. Por contra, la luz suave es el resultado de tener un emisor muy grande, objetivamente muy grande o relativamente muy grande, es decir, o es muy grande de verdad, por ejemplo, cuando fotografiamos un paisaje lleno de nubes y todas las nubes se han convertido en el nuevo proyector de luz, es lo que emite luz sobre la escena. Podemos, de hecho, en un día nublado, fijaos en el suelo y veréis cómo podremos no encontrar sombras de las figuras humanas en el suelo, porque la luz llega desde todo alrededor de las figuras. O bien puede ser porque la fuente de iluminación, aunque no sea muy grande, está muy cerca, como puede ocurrir con el difusor de una ventana o como puede ocurrir con un paraguas como el que tengo delante ahora. En ese caso el emisor no es objetivamente muy grande, pero como está muy cerca, hace que la luz me llegue desde direcciones muy distintas y entonces conseguimos resultados como el de este retrato. La única diferencia entre el primer retrato con luz dura y el segundo retrato con luz suave es que utilicé un difusor, el difusor de un 5 en 1, muy cerca del rostro para hacer que él fuese la nueva fuente de iluminación, el difusor, proyectando sobre el rostro la luz que recibía del flash. Se conseguiría lo mismo con un paraguas o con una ventana. Esa es otra cuestión. Paraguas blanco, Broly box, difusor del 5 en 1, ventana, reflector.
¿Qué utilizar para hacer la luz suave? Bueno, pues de eso nos tendremos que encargar otro día porque el vídeo de hoy ya es demasiado largo. Pero bueno, volveré otro día por aquí y hablamos sobre eso porque quienes habéis venido a cursos míos de iluminación ya sabéis qué opino sobre eso y cómo se puede demostrar en la práctica. Quienes no lo hayáis hecho aún, guardaremos un poquito de misterio para el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, espero que os resulte útil lo que hemos visto en este vídeo, espero que os guste. Si es así, ya sabéis, pulgar arriba, se agradece, que lo compartáis, se agradece mucho más. Y si no estáis suscritas o suscritos, considerad la posibilidad de hacerlo. Como siempre os digo, gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Por cierto, ya que habéis llegado hasta aquí, información confidencial. ¿Sabéis quién es la modelo que aparece fotografiada en ese retrato de primer plano en el que veíamos luz dura, luz suave, etcétera? Es una muy buena amiga, muy buena fotógrafa que se llama Noelia Quirós. Tienes por aquí su web. Tiene un trabajo fantástico. Visita su web y verás cómo lo confirmas. Bueno, a la siguiente, más datos. Hasta pronto. Voy a explicarlo otra vez porque esto me parece que no ha quedado muy allá.